Bueno, me daba curiosidad saber cuál sería el objetivo estratégico de la escuela para este grupo. Ah, bueno. En realidad, el objetivo estratégico debe tener cada uno de ustedes, no nosotros. Esta es una formación que en todo caso tiene un propósito de máxima y es formar analistas. Para ser analistas se necesitan 3 cosas. 4. 1, estar analizado por un psicoanalista. Si es psicólogo, tiene que ser analista, que no es lo mismo. 2, estudiar la teoría, que es lo que damos nosotros. 3, autopromoverse. 4, supervisar los casos con un profesional experimentado. Esas son las condiciones. Dado que no hay una legislación que regule el ejercicio del psicoanálisis. Nosotros no tenemos matrícula. Los más grandes psicoanalistas que existieron y que existen son gente que no salió de una universidad, empezando por Melanie Klein. Y acá en Argentina, Oscar Mazota, que era filósofo, Juan Carlos Indar, que es sociólogo, David Maldaski, profesor, Germán García, secundario terminado, y toda gente así. De manera que así son las cosas. Ahora cada uno verá qué hace con esto. Entonces, aquí están presentes, o por lo menos están explicitadas, las 2 vertientes del aprendizaje. 1, la enseñanza formal, que es esta. 2, la transmisión, que es el análisis. Porque ahí se trata de un saber hacer. A diferencia del psicólogo, el saber está del lado del sujeto, no del analista. Y como dijo Lacan, ¿de dónde sale un analista? Del consultorio de otro. Lo cual no quiere decir profesional, quiere decir que ha sido sujeto de una transmisión, como por ejemplo en psicología social tenemos la enseñanza formal a través de las clases teóricas y la transmisión a través de las coordinaciones de los grupos. O sea, se accede a un saber hacer. Comparación con el lenguaje, la madre lo transmite, la escuela lo enseña. Esta es la cuestión. ¿Qué más, Hilda? Gracias. Una simbología simple puede ser, que bueno, siendo palabras articuladas, pertenecen al registro imaginario. Es en todo caso un simbólico simple, donde predomina una escenografía evocada, inventada, proyectada. ¿Qué sería un simbólico que no sea simple, entonces? Cuando nosotros hablamos, usamos palabras, ¿verdad? Sí. Las palabras son símbolos, es el símbolo por excelencia. ¿Qué es un símbolo? Algo que está en lugar de otra cosa. Ahora, cuando estamos refiriéndonos al discurso proferido, estamos usando símbolos, pero el espesor que tiene ese discurso, que por categorizarlo simple, porque es lo que dice, amerita que lo coloquemos en el registro imaginario. O sea, nosotros hablamos y evocamos en el otro imágenes, escenas, conceptos. Eso sería lo simple. ¿Qué es lo complejo? Es un salto cualitativo de lo imaginario a lo simbólico, propiamente dicho, porque nosotros hablamos en 2 registros. Hablamos en el registro imaginario, que si quieren es el esquema comunicacional de Palo Alto, de Vaslavic. Pero siempre hablamos en el registro simbólico subrepticiamente. Y esto no se ve, no se oye, porque el imaginario obtura el simbólico. Por eso Lacan no daba ejemplos en el seminario, que todo el mundo le pedía. Sandra. Mario, ¿esto podemos establecer una analogía entre esto y el discurso sincrónico o diacrónico? Está implicado.
nosotros sincrónicamente hablamos en dos canales. Todo el esquema comunicacional de Palo Alto es el canal imaginario, porque Václavic no consideraba el inconsciente. Entonces, ese canal, con todos sus elementos, bien analizado, así bien desmontado, establecidas sus partes, y por profuso que sea, por intensiva que sea la movida analítica de Václavic, dejó por fuera el inconsciente. Por suerte dijo, el código se ajusta en el intercambio. O sea, uno de los axiomas es la comunicación está fallada. Se va ajustando asintóticamente. Pero ese canal, ese registro imaginario, obtura el simbólico, porque yo no estoy viendo ahí comunicación de inconsciente a inconsciente o de inconsciente al gran otro. Entonces, para graficarlo, hay que hacer un cruce de los dos canales, no un paralelo, un cruce. El esquema Z, o L, o lambda, es un esquema en X, en donde el discurso imaginario interrumpe el discurso simbólico. En donde queda presentificado el discurso simbólico es en el fallido, por ejemplo, ¿no? Porque en el fallido el yo se desentiende. El yo es suficientemente ignorante como para no decir, bueno, habló mi inconsciente. ¿Y para quién habló y para gran otro? Que está detrás de mi interlocutor. Nosotros no estamos habituados a esto. El descubrimiento del inconsciente tiene 125 años. Ahora, está establecido que existe, porque si no existiera, nosotros podríamos diseñar lo que soñamos. El sueño es la prueba palpable de que hay un comando externo al yo. Por eso Freud dice, el yo es un extraño en casa propia. Y por eso Lacan dice, el yo es el lugar de la ignorancia, porque no sabe lo que dice. Esto es un poco fuerte y un poco forzado, pero en el fondo es verdad. Nosotros no sabemos lo que decimos porque no conocemos el otro canal. Nos anoticiamos de que existe en análisis. Entonces un analista cada vez que interviene apunta al registro simbólico. Esa es la misión. Entonces cuando a Lacan le pedían ejemplos, ya que estaba con el pizarrón, Lacan no daba ejemplos porque no quería fomentar el imaginario. Entonces, ¿qué hacía? Topología, que es un punto intermedio entre el imaginario y el simbólico, porque son figuras, pero ¿dónde está lo simbólico? Y en la relación entre lugares topológicos. Bueno, todos saben o tienen alguna idea de lo que es el Edipo, ¿no? En rigor, el Edipo se coagula como dramática en la fase fálica. Pero esto es Freud. Bernard Klein demostró que en un año se puede transitar el Edipo. Entonces, por un lado, nosotros tenemos una díada original, que es función materna, función paterna, que no son padres, ahí no son padres. En algún momento aparece un tercero. La noción de tercero es muy importante porque es paradojal. Por un lado, ustedes van a leer por ahí el tercero estructurante. Hay una terceridad que hace estructura. O sea, la díada necesita una pata más para sostenerse. Entonces, cuando aparece el tercero llamado hijo, se conforma otra díada, que es la célula narcisística, entre la madre y el bebé, con un excluido, que es papá. Que, por ejemplo, para Winnicott, la única función que tiene este excluido es de sostén. Después van a ver que en Lacan es fundamental porque termina siendo el verdadero estructurante, el verdadero tercero. Entonces, en un primer momento, según Freud, ahí no tenemos un padre, tenemos una tríada formada por madre, hijo, falo. ¿Y de dónde salió esta terceridad? Porque el hijo se configura en falo de la madre. El problema está en que no puede sostenerse como tal,
porque ahí aparece el binario ser-tener, que es central en psicoanálisis. Si el chico es el falo de mamá y sigue siéndolo, no va a tener o no va a aspirar a tener un falo. Lo nuestro es el tener, en términos de sujeto, ¿no? Ahora, ese hijo viene al lugar de una falta, porque se supone, y porque estamos en la cultura y porque hablamos, y esta es una cuestión antropológica, que a la mujer le falta algo. Y esto es desde el punto de vista biológico, es un dislate, porque a la mujer no le falta nada. Todo su aparato reproductor es el aparato masculino invaginado. Todo invaginado. Pero, como pinta el registro imaginario, se ve o no se ve. Por eso todo nene va a decir a una nena, a vos te falta algo, entre las piernas. Y por eso la nena carga con algo que se llama complejo de castración. Es decir, estoy castrada, no me hicieron como se debe, o me va a crecer o ya me lo sacaron esto. La nena también reconoce que la madre también está castrada, comillas. Entonces se decepciona a esta madre. Por eso, cuando el primer objeto de amor en el Edipo es la madre, decimos para los dos sexos. Madre siempre el primer objeto de amor. En el varón no hay complejo de castración, hay angustia de castración. Porque en la fase fólica, los dos géneros tienen una actividad principal que se llama masturbación infantil, que en el varón es muy evidente. Y si juntamos eso con el exhibicionismo de todos los niños, hay un escándalo. Entonces, tanto por eso, que es indecente, vamos a decir, como porque el varón tiene a su madre como objeto de amor. Y tercero, tiene a su padre como rival del cual se quiere deshacer. Deseos parricidas y deseos incestuosos, más el autoerotismo, Freud no pudo llegar a otra conclusión que la siguiente: si yo sigo con esta joda, me van a cortar este órgano que me da tanto placer. Ahí vemos que el placer que obtiene la mujer con la excitación del clítoris queda en menos respecto de la del varón por una cuestión de tamaño. Y aparte con esta idea, este clítoris es un pene que va a crecer. De hecho, un clítoris es un pene, chiquitito. Entonces, la mujer tiene un paso más en el Edipo, se decepciona de la madre, porque no la hizo varón. Ya ven que el machismo es totalmente antropológico. Y se vuelca al padre, o sea, tiene un paso más el Edipo femenino. Y aspira a la que Freud llama la ecuación pene-niño. No tengo un pene, voy a tener un niño a este padre. De lo cual también se va a decepcionar. Y esto dejamos de lado el hecho de que hay muchos padres que sí le hacen un hijo a sus hijas. Con lo cual le cortan la carrera para lo que se llamaría elección de objeto. O sea, para poder acceder a la elección de objeto tiene que haber una inhibición de la cuestión incestuosa. Y por eso todo objeto elegido entre comillas, es sustitutivo. Y por eso Lacan dice siempre estamos cometiendo el incesto. En cambio en el varón, la salida del Edipo es rápida, porque la angustia de castración hace que él haga esta ecuación. Bueno, si no renuncio a mamá, a mí me van a cortar esto que me da tanto placer. Esto es Freud, Sandra. Mario, cuando un padre comete incesto con una hija, ¿la ley del Edipo ahí es imposible que se le instale a esa hija? Y por lo menos se dificulta mucho. Es decir, acá hay una cosa que se llama principio de negatividad. El padre está negado, entonces se positivizan los hombres. Cuando el padre está positivizado por vía del incesto, y la cuestión de los hombres queda en duda. Entonces, primera cuestión, mamá, falo, niño. En un paso siguiente, mamá, niño, padre. Ahí es donde empieza a pintar la figura de otro tercero que se llama tercero primordial, que es la figura paterna.
Este tercero primordial tiene una función que se llama función de corte, necesaria para fabricar un sujeto. O sea, dejar de ser el falo de mamá para poder aspirar a tener uno. Esta entrada de la función paterna depende exclusivamente de la madre. Ella habilita o no la entrada de la palabra del padre. Y a condición además de que habilitando después no corroa el discurso del padre, porque esto también existe. Ahora, la noción de padre que va a tener este chico va a depender más de la noción de padre que tenga la madre respecto de su papá, o sea, del abuelo, que de su pareja. Y después viene la resolución, lo que Freud llama el sepultamiento del complejo de Edipo, que lo plantea para el varón, ojo. Por eso muchas mujeres lo toman a Freud con recelo, por muchas razones. Primero porque esta postura de Freud respecto a la primacía del falo, después refrendada por Lacan cuando encima dice la mujer no existe. Entonces el movimiento feminista se pone loco. Pero hay que reconocer que Lacan homologa y prioriza a la mujer, porque dice, bueno, el hombre tiene un pene, pero la mujer tiene un pecho. Y además la mujer tiene la posibilidad de fabricar un hijo y de fabricar su alimento. O sea que Lacan invierte los términos. Entonces tenemos una primera díada, aparición de un tercero, se rompe esa díada, se fabrica la segunda díada, célula narcisística, con un padre afuera y estamos en mamá, falo, niño. Segunda cuestión, habilitación del padre, mamá, padre, niño. Cuando el padre hace la función de corte, lo hace para las dos partes. Corta el deseo materno, corta el deseo del hijo. Y si pudiera hablar, o si dijera lo que habría que decir, dice Freud, diría a este hijo, no gozarás de tu madre, como yo no gocé de la mía. A la madre le diría, no reintroyectarás tu producto. Como no gocé de la mía, hace a la posición neurótica. Porque un padre que dice la ley soy yo, va a fabricar un perverso. El padre tiene que decir, yo también estoy castrado. Yo no pude gozar de mi madre, la ley rige para mí. Y la ley que yo digo es una ley que yo digo, no soy la ley. Digo esto porque hay muchos padres que dicen la ley soy yo. Un juez, por ejemplo, dice lo que dice la ley, no es la ley. Y último punto, sepultamiento. Sepultamiento para el varón, porque la mujer queda engrampada. Freud dice, el hombre sale rápido, la mujer entra rápido al Edipo. Y saldrá con su primer hijo, que es una hipótesis freudiana. Ahora, pudiera ser que en el medio de toda esta movida aparezca otro complejo, que es el complejo fraterno, en donde si en el transcurso de esta dramática aparece un hermano, entonces se forma un cuaternario en donde aparece el rival para el primer hijo con el deseo de eliminación del rival. Cosa que tiene sus antecedentes en la naturaleza. Ustedes saben que muchos críos eliminan al hermano, que es el intruso. Ahora, en términos estructurales podemos decir que nosotros estamos atravesados por la dramática edípica, es decir, el pase del narcisismo a la castración. Pero resulta que estas dramáticas son todas singulares porque se consuman en una anécdota singular, que es la familia de uno, que es distinta de la del otro, de la del hermano. Entonces, todos salimos diferentes del Edipo, o lo transitamos de forma diferente. Por lo tanto, tenemos diferentes modos de la instalación de la ley. Entonces, cuando decimos todos somos singulares, todos somos uno y uno, rasgo unario, estamos hablando de esto, de la singularidad de cada sujeto, por el lugar absolutamente único que ocupa en el grupo primario, que no tiene nada que ver con el hermano ni con el gemelo, inclusive. Sandra. De ahí viene el dicho de no hay dos sin tres, de que si no aparece la función paterna y la función de corte, no se constituye el sujeto fuera de la célula esa narcisística que forma con su mamá.
Claro, porque el lugar del crecimiento es el de la exclusión. Por supuesto que hay exclusiones y exclusiones. O sea, no es lo mismo ser excluido en el parto, porque si no te excluyen te morís, o en el destete, que es tan variado como sujetos hay en el planeta, o en el Edipo, o después, cuando aparece este mutante que se llama adolescente, que pasa de un grupo primario al grupo de pares, en donde es crucial lograr la pertenencia. Y por eso los chicos pagan altísimos precios para pertenecer. Me parece que uno de los emergentes tiene que ver con la drogadicción. Bueno, la drogadicción es un pago, porque nadie entra en la droga por gusto propio. Se entra para pertenecer, porque si no sos de otro palo. Bueno, Freud ha dicho, la droga es una religión de Dios materno. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos madre y padre, o por lo menos las funciones, vamos a ver que de las dos herramientas que tenemos para fabricar un sujeto, que son amor y ley, el amor es de la madre y la ley es del padre. La droga es algo inerte, está a la mano, como estaría a la mano el amor de una madre. Y la analogía con lo religioso tiene que ver con la cuestión del amo y el esclavo. Es decir, hay una sustancia asubjetiva que me domina, que en rigor no es la sustancia, es una instancia mental. O sea, recurrir a una droga para lo que sea es asumir que uno carga con una inmadurez supina, necesita una muleta que para colmo es un perro que se muerde la cola, porque, por ejemplo, la cocaína. No sé si han probado, la cocaína es una sustancia que elimina los afectos, sobre todo los jodidos, ¿no? O sea, la depresión, la tristeza, los bajones, los sentimientos tóxicos. Pero como todo lo que sube baja, después viene lo que se llama el bajón. Ahora, uno se puede aguantar el bajón, el problema es que esos bajones, en el fondo, piden más sustancia. Entonces ahí se empieza a formar un circuito del cual es muy difícil salir. Y además está la cuestión social. Así como digo, la sustancia, puedo decir el alcohol. Es bastante típico que frente a situaciones de depresión y de melancolía, pinte el alcohol. Por algo dicen, el alcohol te hace olvidar, el alcohol te pone eufórico. Sí, pero después viene el bajón. El problema del alcoholismo instalado es que no tiene cura. Tiene control, pero no cura. Un alcohólico, por ejemplo, declarado, puede entrar en un proceso de desintoxicación y de abstinencia, y pueden pasar 30 años, y si toma de nuevo es como si no hubiera pasado un día. O sea, está atrapado. Cualquiera de las adicciones es un atrapamiento y una declinación subjetiva de la hostia. Yo tenía un compañero en la facultad que diseñaba boliches, y le salían unos boliches extraordinarios, ¿no? Muy surrealistas. Pero la condición es que tenía que estar fumado, si no, no podía mover el lápiz. O sea, esto se convierte en una especie de muleta forever. O sea, perdés autonomía, podés producir algo copado. Las primeras veces, por ejemplo, del consumo de la coca, te producen sensaciones mentalmente brillantes. Por eso cuando alguien tiene que discutir un tema con un ejecutivo, y se pega un nariguetazo, porque uno está a full. Celeste, ¿levantaste la mano? Era si le crea en el cuerpo alguna memoria, no sé si némica o memoria celular, ligada a un afecto, ligada, si tiene que ver con eso. Sí, claro, porque está en un circuito de sufrimiento y alivio, sufrimiento, droga y alivio. El tema es que ese alivio se corta en algún momento y el sufrimiento que se produce es peor que el primero. Por eso es una espiral que no tiene límite. Y lo mismo el cigarrillo o cualquier tóxico. Por eso una de las etiologías de la psicosis es la psicosis tóxica. Por ejemplo, el caso de Van Gogh. Van Gogh no estaba loco, Van Gogh se psicotizó con la trementina. Sandra. Iba a decir que con el cigarrillo, antes dijiste un alcohólico por ahí está 30 años sin tomar, pero si vuelve a tomar vuelve a caer. Creo que el cigarrillo también.
Bien. que el que es fumador, adicto al cigarrillo, podés estar años sin fumar. Yo tengo conciencia de que si prendo un cigarrillo mañana me fumo 40. Claro, Es así. es así. Es así. Es más, yo he tenido alumnos alcohólicos y me han contado sus experiencias, ¿no? Y parte del control pasa por eliminar de tu vocabulario todo significante que remita al alcohol. O sea, hay palabras que no se pueden pronunciar nunca más. Por ejemplo, copa, botella, cosas así. Un alcohólico que tiene el deseo de querer sanar, no puede curarse o queda eso latente de por vida. Es incurable. Es incurable. ¿Y qué es lo que llevó eso? En el proceso psicológico, qué es lo que lo llevó a eso? No. Que no Bueno, puede volverlo atrás. el proceso psicológico original puede ser muy válido. Vos podés perder a alguien, perder una pareja, perder un ser querido, perder un trabajo. Motivos hay millones. Ahora, si vos recurrís a esa muleta y entrás en el circuito, ya lo que se te modifica ya no pasa por lo psicológico, sino por la química del cerebro. O sea, tu cerebro se modifica de tal manera que vas a necesitar la sustancia, salvo que mediante un enorme esfuerzo de voluntad, en el cual podría participar el proceso analítico, llegues a una especie de control. Pero esto no es algo superable. No es que después vos probás y sentís asco. Esto no existe. Es como dice Sandra, probás de nuevo, te metés hasta la manija. Además hay algo en los adictos, sobre todo en estados de ansiedad extrema. Yo les conté, no sé si fue en este grupo, la necesidad que tiene la gente de meterse cosas en el cuerpo, lo que sea, comida, humo, sustancia. Y les contaba un caso de un psiquiátrico donde unos chicos que no tenían que meterse y armaron un cóctel de ketchup y orina y se inyectaban eso. No sé qué sentirían, pero evidentemente los ponían en estados alterados. Aprovecho y te hago las 3 preguntas juntas. Una, relacionada a el padre es la ley, pero también el padre puede ser el salvador, mirándolo No, de no otro es. lado. No es la ¿Eh? ley. No es la ley. No, te escuché. El padre El padre dice, o sea, dice ser la ley, representaría la ley, pero digo, aparte es el salvador, porque si no está el padre, corre el riesgo de que por el tema de ser-tener, se apropicue la madre del palo y el hijo no lo tenga. O sea, por un lado, te iba a decir eso, te hago todo junto si no pierdo. Por otro lado, quería saber sobre el vínculo tierno, aparte que habla dentro del complejo de Edipo, del vínculo tierno. Y lo otro, dentro del segundo cuadro, que habla de la psicosis, hay una parte que habla de forclusión, preclusión, y eso eran las 2 palabras que te quería preguntar. Bueno, vamos por parte. La primera, la mujer puede hacer de función paterna. Por eso hablamos de funciones y no de personas. Una mujer sin hombre puede hacer tranquilamente las 2 funciones, criar un hijo bien. ¿La segunda cuál era? La segunda era dentro del complejo de Edipo, cuando se refiere al amor tierno, al vínculo tierno. Sí. Bueno, el amor, para los que no lo conocen, bienvenidos al planeta Tierra. El amor tiene 2 componentes. Está el amor tierno y el amor sensual en los chicos, sensual. Ahora, cuando el varón es objeto de la ley paterna, renuncia en el periodo de latencia al aspecto sensual del amor y queda el tierno para la madre. Tierno quiere decir desexualizado. Después, cuando sale del periodo de latencia y entra a la pubertad, el amor sensual se transforma en sexual. Ahora, su temática es con los mismos objetos preedípicos, o sea, mamá y papá. Lo que pasa es que ya está la prohibición del incesto instalada. Entonces vienen los conflictos con los padres. Y ahí, digamos, el deseo incestuoso quedó reprimido, no eliminado, reprimido.
Entonces vamos a lo que llamamos, comillas, elección de objeto. Digo comillas porque nadie elige nada. Tercera cuestión. Cuando hablamos de las estructuras clínicas, estamos diciendo que, tomando la segunda tópica, en la neurosis hay una alianza entre el yo y el superyo contra el ello, y en acuerdo con el mundo externo. Y eso da lugar a la represión. En la perversión hay una alianza entre el yo y el ello contra el superyo, y eso da lugar a lo que se llama desmentida de la ley. Cuando es contra el ello, pero además contra el mundo externo, estamos en el psicópata. Sigue siendo la desmentida. La diferencia es que este último te destripa, el otro no. En la psicosis, hay en el estado psicótico, hay un aparato psíquico como un huevo revuelto. No hay separaciones. Es todo un yo que antes era inconsciente, por ejemplo. O inconsciente a cielo abierto. Y eso se llama, para Freud, desestimación de la realidad, y para Lacan, forclusión o preclusión. Estos son términos del derecho, y vamos a decir qué quiere decir esto en derecho. En derecho, cuando vos estás en un juicio, vos tenés tiempos exactos para presentar un escrito, por ejemplo. Si vos te pasaste del tiempo, se produce la forclusión, o sea, se cae el acto, perdés el derecho de presentar un escrito. En la psicosis, la intervención paterna tiene un término, no puede entrar en cualquier momento. Si te pasaste del término, no hay función paterna que penetre. Por eso los chicos que se llaman niños ferales, que son los niños salvajes, cuando son traídos a la cultura, que les enseñan a hablar, a comer, a vestirse, a bañarse, todas esas cosas, sí, pero no lo constituyen como sujeto. Es un como sí. Entonces, no hay cabida para la función paterna. Generalmente son chicos que huyen de vuelta a la selva o se mueren. Es como si dijéramos, bueno, en la psicosis no hay padre interno. Sí, pero este loco me habla todo el día del padre. Sí, bueno, pero es el padre imaginario, no es el simbólico, que es el que estructura desde adentro del aparato. Entonces, ¿qué hay que ponerle? Un padre ortopédico por fuera. El problema de la ortopedia es que se puede desarmar. El padre interno no, el ortopédico sí. Entonces vos al psicótico le sacás la sustancia, le sacás el psiquiatra, le sacás el grupo y se brota de nuevo. E inclusive aunque mantenga todo eso, pero si vos en una sesión lo interpretás, y se brota de nuevo. Por eso este dicho popular, hay que correrlos para el lado que disparan, es verdad. No le vas a contradecir un delirio. Hay que morigerarle el delirio, o sea, que sufra menos. Porque ustedes no crean que porque se inventó una realidad, el tipo es feliz. No, sufren como bestias. Porque es una construcción impuesta. O sea, el delirio y todo lo alucinatorio no siempre es gratificante para él. Algunos delirios sí, por ejemplo, qué sé yo, un delirio de grandezas o un delirio místico. Pero en general los delirios de los psicóticos son muy torturantes. Y ojo que delirios podemos tener nosotros también, lo que pasa es que no alucinamos. Perdón, Roxy. Yo te quería preguntar, volviendo al tema de las adicciones, si hay como personalidades más propensas o hay una base estructural para las adicciones. Sí, hay personalidades más propensas. Cuando vos tenés lo que llamamos un padre interno precario, siendo neurótica, ¿no? Entonces estás más propensa a buscar muletas. Otro rasgo podría ser inseguridad, baja autoestima, ideas de autodevalorización. Entonces, bueno, se recurre a muletas de todo tipo, donde entra también la sustancia, eventualmente. O sea, ustedes recuerden las series complementarias. Tenés factor constitucional, que es meramente biológico. Eso más las experiencias infantiles, factor disposicional. Ahí queda armado tu sistema de defensas, tu estructura sostén. Y después viene el factor desencadenante. Si vos tenés un armado personal suficientemente fuerte, bueno, enfrentarás el factor desencadenante con éxito. Y si no, no. O sea,
Esto indica que el punto crucial de la cosa está en la crianza, las experiencias infantiles. Ahí es donde hacemos una estructura u otra, un débil o un fuerte, inclusive con rasgos transestructurales como puede ser la melancolía, la depresión, que no son estructuras, pero se adosan a la estructura clínica que vos tengas. Celeste. No, que se habló de Lacan y del Edipo, y hay una frase de Lacan que dice deseo del otro en el niño y relacionado con el padre, que si se puede explicar un poquito eso. En realidad, primariamente nosotros pensamos que lo que se desea es un objeto. Es más difícil pensar lo que hay en la base de esto, que es el deseo del deseo. Por ejemplo, caso concreto. Vos tenés dos hermanitos, mellizos, vamos, ¿no? Entonces quieren camioncitos. Entonces a uno le regalás el azul y al otro el verde. Bueno, el del azul quiere el verde y viceversa. Entonces los cambiás. Vuelven a querer el otro. Entonces no es el objeto. Lo que desean es desear como el otro. Deseo del otro. Porque tenemos esta noción, fíjense la cuestión del falo. El falo no existe en ningún lado. No es un pene, no es una fortuna, no es nada. El falo es un operador. Pero siendo que no existe, creemos que alguien lo tiene. Estamos seguros que alguien lo tiene, que la pasa bomba. Entonces, si nosotros obtenemos lo que el otro tiene, y al otro lo despojamos, no cerramos el circuito porque vamos a querer lo que quiere otro tercero. O sea, el deseo profundo es el deseo de desear. Y por eso el deseo, dice Lacan, es metonímico. O sea, no tiene objeto. Hay un pretexto de objeto, pero siempre es otro objeto y otro y otro. Yo te doy el objeto que quieras, vos vas a querer otro objeto. Y si te lo doy, vas a querer otro. O sea que no hay objeto. Hay una metonimia. Es un objeto después de otro. Celeste. Relacionado al deseo que viene en verdad al objeto perdido, a la célula narcisística en el fondo, a la completitud, relacionado con eso. Sí, y además a la idea que tenemos después de que pasó el tiempo, a precu, de que estuvimos en un paraíso que se llamó vida intrauterina, que esa es, digamos, la completitud más acabada, porque ahí sí que no había tensión de necesidad. El tema es que nosotros no lo vivenciamos. Ahora, aspectos de la vida intrauterina dejan, por decir así, registros corporales, de los cuales no tenemos noción. Pero yo te voy a dar un ejemplo para que veas que hay un registro. Por ejemplo, cuando nosotros, por alguna razón, nos ponemos en posición fetal. ¿De dónde lo sacamos? De la vida intrauterina, de un registro corporal. O ciertas sensaciones de ahogo si hemos tenido en el nacimiento un enrollamiento del cordón umbilical en la garganta, o si hemos tenido lo que se llama sufrimiento fetal, por condiciones de la madre. No nos olvidemos que la madre, mientras está en la gestación, puede sufrir muchas cosas que de rebote van a parar al feto. Violencia, droga. Hay chicos que nacen drogadictos. Sandra. Y había en un apunte del año pasado, había una experiencia con ondas sonoras que escucha el bebé en el vientre de la madre, y que se comprobó con algún experimento que lo escuchaba dentro del vientre materno. Quiere decir que hay huella. Sí, sí, claro. Laura. No, dos cosas. Una pregunta. Si el bebé nace con el cordón enroscado en la garganta, ¿es algo ¿por qué? ¿Porque el bebé dio muchas vueltas o tiene que ver el sufrimiento psicológico de la madre y por eso el chico trató como de una especie de suicidio? ¿O estoy muy delirante? No, el tema del cordón es porque el bebé antes de nacer adopta posturas. Los chicos nacen de cabeza, ¿sabías? Sí. Bueno, a veces no están de cabeza, están de cola. Entonces hay maniobras para reubicarlo y que pueden derivar en un ahorcamiento. ¿Y si el bebé solo se enroscó? Mi hijo se había enroscado solo. También. Pues el cordón es una larga tripa muy consistente
De hecho, por ahí viene todo. Y tiene una consistencia tal que, llegado el caso, lo puede al bebé. Es más, puede producir un sufrimiento fetal de lo que se llama anoxia, falta de oxígeno, por lo cual el chico nace con algún problema neurológico. Acuérdense la película 37 segundos. ¿La vieron? Bueno, se las recomiendo. Es una discapacitada japonesa, es una genia del dibujo. ¿Y qué pasa? Y estuvo 37 segundos sin oxígeno al nacer, porque tuvo una melliza que le impidió respirar 37 segundos. Entonces quedó deformada en una silla de ruedas, con esta habilidad especial que es dibujar. Es muy interesante la película porque con toda la discapacidad que tiene, logra autonomía. Es más, demuestra que la dependiente es la madre, no ella. Por eso la recomendé yo a los grupos, no para analizarla, pero sí para que la tomen en cuenta, porque nosotros que tenemos todas las posibilidades y somos aptos en todo, resulta que nos achanchamos y hay cosas que no podemos. ¿Hacemos un brexito, Marga? Hacemos break de 10 minutos, a las 11:11 nos volvemos a subir a la misma plataforma. Nos quedamos acá.